Si tengo dos semirrectas con origen en común, quedan delimitadas dos regiones en el plano. Cada una de esas regiones se llama ángulo. Una semirrecta tiene punto de origen, que en este caso es el punto B, pero no tiene final. Y lo mismo pasa con esta otra semirrecta. Un ángulo es el que quedó en la región amarilla y el otro ángulo es el que quedó en la región violeta. Uno de estos ángulos se llama cóncavo, que es el que está en violeta, que es más grande que 180 grados, y el otro se llama convexo. Nosotros vamos a trabajar ahora con ángulos convexos nada más, no vamos a trabajar con ángulos cóncavos. Partes de un ángulo. Un ángulo tiene un vértice, que es este punto en el que se originan los dos lados y los dos lados propiamente dichos. Y esta abertura que aparece acá es lo que llamamos amplitud, y eso es lo que vamos a medir, qué tanto está abierto el ángulo. La clasificación. Si el ángulo mide 0 grados, se llama ángulo nulo. Si es más grande que 0 grados y más chico que 90 grados, se llama ángulo agudo. Un ángulo que mide exactamente 90 grados se llama ángulo recto. Si es más grande que 90 y más chico que 180, se llama ángulo obtuso. Si mide exactamente 180, se llama ángulo llano. Y si mide 360, es un ángulo de un giro porque es el giro completo. Acá tenemos algunos ejemplos. El ángulo nulo es el que los dos lados están superpuestos, están uno encima del otro, no hay ninguna abertura. El ángulo agudo puede ser, por ejemplo, este. El ángulo recto, todos miden esto. El ángulo obtuso sería, por ejemplo, este. Y el ángulo llano también, es en el que los lados son opuestos entre sí. Y el ángulo de un giro sería como este, nada más que un lado habiendo dado toda la vuelta. ¿Cómo medimos un ángulo? Con un transportador como este del dibujo. Ayuda para la actividad número 1. En este video les voy a mostrar cómo usar este transportador que mide no solo ángulos de 180 grados, sino ángulos cóncavos. Acá está el 0, pero acá también hay un 0, el tema es que no se ve. Cuando arrancamos desde el 0, fíjense que hay números más afuera y más adentro. ¿Ven que el 170 está como más adentro que el 0? Bueno, si el 0 está del lado de afuera, vamos a usar todos los números de afuera. 0, 20, 40, 60. Cada una de estas líneas grandes mide de 10 en 10 y cada una de estas líneas chiquitas mide de 1 en 1. Entonces, para medir voy a usar desde el 0 todos los que están afuera, ¿sí? Y digo, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ven que acá yo les dije 10, pero hay un 170, porque los que hacen los transportadores eligen que se puedan medir los ángulos de cualquier manera, usando el 0 desde acá o desde acá. Yo les recomiendo que usen siempre el 0 que está escrito y que se olviden de los números que están acá del lado de adentro, que solo miren los de afuera. Entonces, aunque acá haya un 170, como acá está el 0 y acá está el 20, en la mitad está el 10. Como acá hay un 20, acá hay un 40, en la mitad está el 30. Aunque acá diga 150, acá es medir un ángulo de 30, porque estamos usando los números de afuera. Acá tengo un primer ejemplo para mostrarles cómo se debería medir un ángulo. En el trabajo práctico, y acá también en el ejemplo, se los puse con un fondo cuadriculado para que ustedes no necesiten imprimir, sino que lo copien directamente en sus hojas cuadriculadas. Entonces, ¿qué es lo que van a copiar? Estos 3 puntos azules los van a copiar pensando en dónde están ubicados. Por ejemplo, si copio primero este puntito, el otro tiene que estar moviéndome 1 para la derecha y 2 arriba, ahí hago el segundo punto. Y el tercer punto lo puedo hacer pensando que de acá me muevo 2 para la derecha y 4 para arriba. Copio el ángulo, pongo un punto sobre la hoja, en cualquier hoja, me muevo 1 para la izquierda y 2 para arriba. Ahí va a estar el vértice. Y desde el vértice me muevo 2 a la derecha y 4 hacia arriba. Y una vez
que tengo esos 3 puntos marcados, los uno con una regla, recordando que el vértice se une a los dos. Estos dos no se unen. Y además no es necesario que una los puntos y nada más, sino que puedo extenderlo, y extenderlo me va a ayudar cuando lo vaya a medir. Porque si me queda muy cortito, capaz es más difícil medirlo. Así que ustedes extiendan los lados todo lo que puedan extenderlo sin irse demasiado. Sí, un poco está bien. Bien, en el vértice tengo que poner este punto del transportador. Y desde el 0 hasta el vértice, toda esta parte tiene que ser un lado del ángulo. ¿Qué quiere decir? Que esto tiene que estar en el vértice sí o sí, y el 0 no puedo darlo vuelta así, tiene que estar así derecho. Y el 0 tiene que estar en la terminación del lado. Entonces, el ejemplo B es muy parecido. Si arranco por este punto, me muevo 1 para abajo y 2 para la izquierda, ahí dibujo el segundo punto, y después, desde este mismo, del principio, subo 3 y hago el tercer punto. Y ahí puedo unir los 3 puntos formando los lados del ángulo. Ahora copio el ejemplo B. Pongo un punto, me muevo 1 para abajo y 2 a la izquierda, y desde acá me muevo 3 para arriba. El vértice es este, así que uno estos 2 puntos, los dos a este, así, así, con una regla. 1 y me extiendo un poco más, lo alargo. 1 y lo alargo. Tengan cuidado de acordarse cuál es el vértice y cuál es el que está unido a los otros 2 puntos. No es lo mismo medir esto que medir esto. Ahora, de nuevo, este punto va en el vértice y esta parte del transportador tiene que convertirse o estar encima del lado, uno de los dos lados del ángulo. Entonces, vengo acá, ubico este punto sí o sí sobre el vértice, el 0 acá, y empiezo a medir, siempre con los números de afuera, las líneas más largas, 0, 10, 20, 30, y no llego a 40. Entonces, desde el 30, que está acá, voy a leer las linitas chiquitas. Acá estaba el 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Justo acá está el 36. Le hago el arco y pongo 36 grados. Ayuda para la actividad número 2. Arranco con el ejemplo A. Primero, grafico una línea, un segmento, sobre cualquier lado de la hoja. Yo decidí hacerlo como si fuera un renglón. Y ahora me pregunto, ¿cómo hago para graficar un ángulo de 60 grados? Que es lo que les pongo como ejemplo. Agarro el transportador, de forma que esto tiene que ser el vértice, y desde el 0 hasta el vértice tiene que ser un lado del ángulo. Entonces, ubico el transportador. Ahí está. Este punto, esta línea tiene que terminar justo en el vértice y el 0 tiene que estar justo en el ángulo. No puede estar así desfasado porque ahí no va a ser el 0. El 0 tiene que estar sobre el ángulo. Y la terminación, el vértice, tiene que estar sí o sí acá. Y ahora sí, empiezo a contar desde el 0 todos los números de afuera hasta llegar a 60. Acuérdense que las líneas más grandes son de 10 en 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y terminé ahí. Una vez que llega a 60, marco, saco el transportador y uno el vértice con el punto que hice. Le hago un arco acá y pongo 60 grados. El ejemplo B de 143 grados es muy parecido. Primero agarro la regla y hago un segmento cualquiera. De vuelta, recuerdo que
el transportador tiene que estar esto en el vértice, esto en el 0 y tiene que estar bien sobre este lado, así que lo marco así, alineo de forma que el 0 esté bien sobre la línea y empiezo a contar hasta 143. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Pero yo tengo que graficar el ángulo 143, así que cuento las liñitas más chicas. 41, 42, 43. Acá va a estar el 143. Saco el transportador y uno este vértice con el punto que acabo de marcar. Marco el arco y pongo 143 grados.